que vamos a mirar el día de hoy es la economía global, es decir, a grandes rasgos, cómo funciona la economía a nivel internacional, qué organizaciones se crean entonces para vincular todas las economías de los diferentes países y cómo ha sido la evolución histórica de ese proceso que llevó entonces a que la economía mundial funcione como lo hace en la actualidad. Debemos tener en cuenta entonces que la economía mundial en la actualidad funciona según un modelo que empezó a crearse y a desarrollarse a partir de lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial marcó entonces un cambio importante con respecto a lo que fue esa llamada como revolución industrial o primera revolución industrial, en la cual se empiezan a transformar las formas de producción para hacerlas más rápidas, más eficientes, y de ahí entonces se generaron unos cambios no solamente a nivel económico, sino a nivel cultural, incluso a nivel social, a partir pues de todas las cosas que fueron sucediendo, los cambios que se fueron dando. Esta segunda revolución industrial está marcada por el inicio o la aparición de una forma de producción que incluso hasta hoy en día se utiliza, la cual es la producción en serie. Con las antiguas formas de producción, entonces, cada elemento o cada producto que se elaboraba era hecho o construido, dependiendo pues del tipo de elemento, de manera artesanal por una o por pocas personas que se encargaban de hacer todas las partes que componían este elemento. Si estaban produciendo entonces, por ejemplo, una silla, una sola persona se encargaba de elaborar todas las partes de esta silla y luego ensamblarlas para tener un producto final. Con la segunda revolución industrial aparece la producción en serie, en la cual se divide la fabricación del producto en diferentes fases, y en cada una de estas fases va a haber una persona o en algunos casos una máquina que se encarga de elaborar una parte de ese elemento que luego pasará a otra estación donde se elabora o se le agrega otra parte, y al final de la cadena de esta producción en serie se va a tener el producto terminado. Entonces esa va a ser un factor importante dentro de esto que se conoce como la segunda revolución industrial. Aparece la producción en serie, y esta misma producción en serie entonces va a ser muy importante en la industria automotriz y las telecomunicaciones. Vemos entonces acá, por ejemplo, unas imágenes en las cuales las cuales pertenecen a la producción automotriz, y vemos cómo los carros que se están produciendo pasan por una línea en la cual cada estación va agregando una parte. Lo mismo se ve entonces en la otra imagen, pero en esta ya no se hace por medio de empleados, de obreros, sino máquinas que hacen cada una de las partes de este proceso. Otro punto importante dentro de este proceso de producción pues en masa a partir de la segunda revolución industrial es que se empiezan a utilizar otras fuentes de energía, mientras que con la primera revolución industrial, recordemos la aparición de la máquina de vapor, que se utiliza carbón para producir entonces ese vapor que va a mover las diferentes máquinas que existían en ese momento. Se empiezan a utilizar fuentes de energía diferentes como el petróleo y la electricidad, que van a determinar también el tipo de máquinas que van a aparecer y los procesos que se van a llevar a cabo por medio de estas. También desde el punto de vista
social, como se decía que habían surgido también cambios en ese aspecto, aumenta el desempleo. Vemos entonces acá dos imágenes en las cuales grupos de hombres y grupos de mujeres están en las calles protestando y demandando el derecho al trabajo. ¿Qué genera entonces que aumente el desempleo debido a esta segunda revolución industrial? Como vemos en esta imagen anterior, en la de la izquierda vemos que tenemos una empresa ensambladora de carros en la cual hay unos empleados, unos obreros que se encargan de cada una de las partes de este proceso. En la segunda, en la de la derecha, vemos que son ya unas máquinas las que están haciendo el trabajo que antes llevaban a cabo los obreros. ¿Eso qué quiere decir? Aparecen estas máquinas que, bueno, las que tenemos en la imagen son mucho más modernas de las que existían en ese momento, pero dan la idea. Aparecen unas máquinas que van a reemplazar a estos obreros. Una máquina de estas puede ser programada para llevar a cabo el trabajo que desarrollaban dos o incluso más obreros. ¿Eso qué quiere decir? Si una empresa utiliza estas máquinas, ya no va a ser necesario que tenga contratados a estos obreros, los cuales van a terminar siendo parte pues del grupo de desempleados. Entonces podemos notar cómo esta segunda revolución industrial, por un lado, aumentó la producción y benefició desde el punto de vista económico a muchas empresas, pero también desde el punto de vista social generó desempleo y otros factores que van a ir pues entonces vinculados con el mismo. Se deteriora un poco la economía de muchas familias, se crea o se aumenta la pobreza y todo ese tipo de asuntos relacionados con el desempleo. Entonces tener pues esto en cuenta. Mientras que la primera revolución industrial creó de alguna forma esa masa de trabajadores que se convertirían pues en obreros y harían crecer la economía, generarían la aparición de nuevos grupos sociales como el proletariado. Con la segunda revolución industrial, el mayor avance de la tecnología va a significar que muchas personas sean reemplazadas por máquinas y aumente pues el desempleo y problemas de los que ya hemos hablado. A continuación vamos a mirar entonces cómo todos esos cambios sociales que se dieron, sociales, económicos, incluso políticos y culturales, que se dieron en el mundo a raíz de esta segunda revolución industrial, generaron la necesidad de crear una economía global, una economía mundial que vinculara el desarrollo económico de las diferentes potencias que existían en ese momento. Estados Unidos, países europeos, Japón y otras potencias asiáticas ven entonces la necesidad de vincular sus economías para que funcionen de alguna forma, digamos, conjunta y pueda generarse mayor crecimiento para todas. Entonces, en 1944, terminando pues ya la Segunda Guerra Mundial, se dan los acuerdos de Bretton Woods. En esos acuerdos entonces se establece una serie de políticas económicas que van a regir a nivel mundial a todos los países que se acojan a esta iniciativa. Se vinculan entonces todos estos países y se crean relaciones comerciales entre países industrializados. ¿Por qué era necesario entonces crear esta serie de acuerdos y establecer políticas para las relaciones comerciales entre los países industrializados? Básicamente para generar una economía que vincule todos estos países y sea mucho más fácil entonces generar relaciones económicas, intercambios, exportación, importación, que lo que se produce en cuanto a tecnología, por ejemplo, en un país, lo puedan aprovechar los demás por medio de intercambios comerciales. Todo esto encaminado entonces a crear una sola economía
Tengamos en cuenta, obviamente, pues que estamos hablando de economías capitalistas, industrializadas, que buscan el crecimiento de los capitales y de las economías particulares por medio de un vínculo, pues, internacional. Se crean estas relaciones comerciales entonces, y a la vez esto va a promover el libre cambio entre los diferentes países, es decir, se liberaliza de alguna forma la economía y se permite y se promueve que cada país pueda venderle a otros y comprarle también a otros lo que sea necesario. Se elimina o se reduce en gran medida, por lo menos, lo que se conoce como el proteccionismo, que es, digamos, cerrar las fronteras a los productos extranjeros. Se promueve entonces el libre cambio y así cada país puede tener los bienes o servicios que necesiten de otros países. También entonces en este contexto se crean instituciones que van a generar, digamos que las condiciones necesarias para que no solamente los países industrializados tengan relaciones comerciales entre ellos, sino que también los países en vía de desarrollo o subdesarrollados puedan obtener ciertos beneficios con el fin de aumentar, digamos que el potencial que tienen y llegar a ser desarrollados en algún momento. Se crean entonces entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que como vamos a ver entonces en un momento, son unas entidades que se dedican a promover el crecimiento económico de todos los países, pues, que tengan algún vínculo con estas entidades. Por un lado tenemos el Banco Mundial, que como vemos acá entonces estuvo o está conformado por 189 países, tiene presencia en más de 130 lugares y tiene personal en más de 170 países. Este grupo entonces es una asociación mundial única que tiene 5 instituciones que trabajan entonces para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? El Banco Mundial no solamente integra a los países industrializados y desarrollados que tienen buena capacidad económica, sino que también incluye a países en desarrollo que necesitan precisamente la ayuda de los países ya desarrollados e industrializados para llegar a un nivel de desarrollo en el cual sus habitantes puedan tener entonces una vida digna, por lo menos tener buenas condiciones laborales, que se les respeten sus derechos relacionados con esto. Entonces este Banco Mundial va a generar una serie de mecanismos para que los países en vías de desarrollo puedan obtener recursos económicos y así comprar, por ejemplo, tecnología que necesiten para el desarrollo de su economía interna, su economía particular. Luego tenemos el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional, conocido como el FMI, es un organismo que se especializa es un sistema especializado de las Naciones Unidas que se estableció en 1945. Vemos entonces como en 1944 se dan los acuerdos de Bretton Woods y el año siguiente, en 1945, se crea el Fondo Monetario Internacional, que busca entonces contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Tiene el fin entonces también de evitar crisis en el sistema económico mundial creado pues a partir de estos acuerdos de Bretton Woods, y alienta o digamos que promueve en los países esas medidas de políticas económicas internas que puedan ayudar a que estos países se vinculen de manera pues directa con la economía mundial. Es decir,
asesorar a los países para que sus economías funcionen de manera adecuada y luego puedan vincularse con la economía internacional, es una de las formas mediante las cuales el Fondo Monetario Internacional busca que se elimine de la mano pues del Banco Mundial, que se elimine tanto como sea posible la pobreza en los países menos desarrollados, que se puedan vincular por medio, por ejemplo, de tratados de libre comercio, que es un elemento que aparece también debido a esta segunda revolución industrial. Mucho más adelante pues aparecen los tratados de libre comercio que vinculan entonces esos países desarrollados con los países en vías de desarrollo. Entonces tener pues esto en cuenta. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son dos entidades que hacen parte, digamos que del sistema mediante el cual se desarrolla y se configura la economía mundial en la actualidad, y tienen como fin básico entonces vincular no solamente a los países industrializados entre sí, sino que estos ayuden entonces a que los países en vías de desarrollo puedan obtener mejores condiciones para alcanzar niveles pues económicos y de desarrollo industrial y tecnológico más avanzados. Eso fue a grandes rasgos pues cómo funciona entonces la economía mundial, cuál ha sido el contexto histórico en el cual se ha desarrollado, segunda revolución industrial, qué avances aparecen en ese momento, cómo esos avances van desarrollando una serie de aspectos políticos, económicos, sociales e incluso culturales. Aparecen entonces las entidades internacionales de carácter económico que se encargan de vincular todas las economías de los países que hacen parte de estas organizaciones. Y bueno, cómo funcionan más o menos y en qué consisten el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Vamos a trabajar algunas preguntas relacionadas con el tema de economía. Bienvenidos. La primera pregunta que vamos a mirar dice: la informalidad laboral engloba todas aquellas ocupaciones que son ejercidas por personas que reciben ingresos y cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal, con horarios prolongados y sin ninguna protección social. A este respecto, se presentan dos artículos periodísticos, uno de Colombia y otro a nivel internacional, que hacen un análisis sobre el tema. La primera parte que tenemos acá entonces es una descripción sobre qué es eso de la informalidad laboral, que básicamente son personas que debido a que no consiguen empleo de manera formal, es decir, en una empresa por ejemplo, se dedican a actividades en las cuales por ejemplo no tienen un contrato con horarios establecidos, no pagan pensión ni salud ni ninguna de estas otras prestaciones. Entonces tienen unas características pues particulares dentro del mundo laboral. El primer texto sobre esto entonces nos dice: la realidad es que amplios sectores de trabajadores ejercen sus labores en contextos precarios, lo que no solo es causa de graves problemas sociales, sino que además es un claro reflejo de serias e injustas brechas existentes en sociedades como la colombiana, donde no se cumple con el principio básico de una democracia: garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y ambientales de todos los habitantes del país. La evidencia demuestra que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. El segundo texto nos dice: las cifras de la publicación Las mujeres y los hombres en la economía informal, un panorama estadístico, revelan que el 61.2% de la población empleada del mundo tiene un empleo informal. El acceso a la educación y la ubicación geográfica juegan un papel importante a la hora de conseguir empleo.
Según la publicación, quienes han tenido acceso a la secundaria o a una carrera universitaria tienen más probabilidades de adquirir un empleo formal, frente a aquellos que solo han completado la primaria o que simplemente no han tenido acceso a la educación. Lo mismo ocurre con quienes viven en áreas rurales. ¿Qué tenemos entonces acá? Dos textos que nos hablan de la informalidad laboral, primero en el contexto colombiano y el segundo nos habla ya de un asunto más general. Miremos entonces qué es lo que nos preguntan en este caso. Nos dicen, ¿en qué coinciden ambas fuentes periodísticas? Este tipo de preguntas entonces nos llevan a comparar las informaciones que nos dan, en este caso, para decir en qué coinciden, qué tienen en común. Entonces volvamos al texto y miremos, por ejemplo. En el primero nos hablan de falta de oportunidades, falta, por ejemplo, de derechos. También eso, digamos que en algunos casos particulares, entonces dependiendo de la parte de la sociedad a la que se pertenezca, se puede disfrutar de algunos derechos o no se puede hacer. Ahí hablamos entonces de desigualdad, básicamente. Y en el segundo nos hablan también, por un lado, del acceso a la educación, que quienes tienen acceso a la educación pueden o es más probable que consigan un empleo formal, mientras que los que no tuvieron acceso a la educación o que tuvieron acceso a ella pero en niveles bajos, es mucho más complicado para ellos entonces obtener un empleo. Y además nos hablan de la ubicación geográfica, que las personas que se ubican en zonas rurales tienen menos probabilidad de conseguir un empleo, por lo menos en el ámbito formal. La pregunta entonces nos dice, ¿en qué coinciden ambas fuentes periodísticas? A. En enfatizar que el trabajo informal es un fenómeno producto de la desigualdad social. B. En señalar que las personas trabajan en el sector informal por elección propia. C. En demostrar que hay mayor número de población trabajando con todas las garantías legales. D. En comprobar que la mayoría de trabajadores del sector informal ha tenido acceso a la educación superior. Según lo que se decía entonces de los textos anteriores, podemos decir que la opción correcta en este caso es la A. Lo que hacen o lo que tienen en común estos dos textos es enfatizar en diferentes tipos de desigualdad que puedan existir en la sociedad y que eso causa este fenómeno de informalidad laboral. Entonces, coinciden en enfatizar que el trabajo informal es un fenómeno producto de la desigualdad social. La siguiente pregunta que vamos a mirar dice: en enero de 2008 se desató una depresión económica como no se veía desde la Gran Depresión de 1929. Las principales instituciones financieras de los Estados Unidos entraron en una crisis de liquidez y arrastraron consigo al sistema financiero global. Todo comenzó con la política de los bancos de otorgar créditos sin verdadero respaldo, es decir, préstamos que en realidad no se podían cobrar. Cuando fue evidente que los bancos más grandes no iban a recuperar el dinero que habían prestado, comenzó una reacción en cadena que llevó a la bancarrota a numerosas instituciones financieras y empresas de todo tipo alrededor del mundo. A partir del texto podemos concluir que la causa principal de la crisis fue, entonces, antes de mirar las opciones, ¿qué es lo que nos están describiendo ahí? Una crisis económica a nivel mundial, o por lo menos en gran parte del mundo, que fue causada por, digamos, una mala estrategia que utilizaron muchos bancos en Estados Unidos. Hicieron préstamos a personas, por ejemplo, que no podían devolver esos préstamos que les hacían, y debido a eso entonces se causó esta crisis. Estos bancos entonces hicieron pues estos préstamos con la esperanza de recuperar obviamente pues ese capital que habían
puesto por ahí en manos de las personas a las que les prestaron. Básicamente, ¿con qué intención? Prestan una cantidad de dinero esperando que en el futuro puedan obtener una superior por medio de los intereses, por ejemplo. Entonces, ese tipo de dinámicas que juegan dentro de la economía, en algunos casos da resultado, en otros, como en este, por ejemplo, sucede lo contrario y termina causando pues una crisis económica. Entonces vamos a mirar las opciones. Entonces, a partir del texto podemos concluir que la causa principal de la crisis fue A. El alza en los precios del petróleo. B. La falta de dinero en efectivo. C. El auge del sistema capitalista. D. La especulación financiera. En este caso, vemos pues que no nos están hablando ni del petróleo, tampoco nos hablan de circulación de dinero en efectivo. La C es un poco contradictoria, si nos hablan de una crisis económica y a la vez del auge del sistema capitalista, entonces lo podemos descartar. Con eso entonces tenemos que la respuesta correcta es la D. La especulación financiera fue la que causó esa crisis económica en el 2008. ¿En qué consiste esto de la especulación financiera? Básicamente, las personas que se dedican a hacer inversiones, ya sea en bienes o en la bolsa de valores, lo hacen con la esperanza de que en el futuro determinado elemento tenga un valor mayor del cual pagaron cuando lo compraron. Entonces, por ejemplo, compran algunas acciones de una empresa por este valor con la esperanza de que en el futuro esa misma cantidad de acciones cueste más y poderla vender y obtener un beneficio pues mayor. En ese caso, como se dice, pues especular es tener la esperanza, tratar de adivinar cómo va a funcionar pues el tema de los precios de un bien en el futuro. En este caso no funcionó muy bien y por eso se dio la crisis que nos describen. La respuesta entonces sería la D, la especulación financiera. Esta pregunta también entonces se refiere a este tipo de crisis y nos dice: cuando ocurren estas crisis de mayor o menor magnitud, los bancos acuden a los gobiernos para que aporten dinero público para cubrir las pérdidas y mantener funcionando el sistema. Esto quiere decir que A. Las pérdidas de los bancos las paga la sociedad. B. Los gobiernos cuidan el estado de la economía. C. El sistema necesita recursos para funcionar. D. El sistema bancario es de propiedad pública. En este caso, tenemos acá una clave dentro de este texto que nos dan, y es cuando nos dicen que los bancos acuden a los gobiernos para que aporten dinero público, es decir, presupuesto estatal que termina en los bancos para que esos bancos puedan seguir entonces funcionando y así mantener el sistema bancario y que la economía, en teoría por lo menos, siga funcionando de manera adecuada. Según eso, entonces, la respuesta es la A. Las pérdidas de los bancos las paga la sociedad. Tengamos en cuenta que los recursos estatales le pertenecen a la sociedad y deben ser utilizados para beneficio de la sociedad. Entonces, tener pues esto en cuenta. En este caso, la respuesta sería la A. Esta pregunta tiene que ver con el desarrollo sostenible y nos dice: el desarrollo sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por el contrario, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa.
Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a mediano y largo plazo, tal y como hoy están planteadas. Antes de mirar entonces la pregunta, ¿qué nos dicen en el texto? Nos hablan de desarrollo sostenible, producción de bienes y servicios, por ejemplo, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. No utilizar todos los recursos disponibles de manera inmediata para garantizar que con el paso del tiempo, que en el futuro puedan seguir siendo explotados estos tipos de recursos. Nos dan entonces unos ejemplos, el ejemplo de cortar árboles y luego plantar unos nuevos para generar esa sostenibilidad, y nos hablan también de un ejemplo de desarrollo no sostenible, que es la explotación pues de petróleo. Como nos dicen ahí, no se conoce hasta el momento una tecnología, un sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. La biomasa es básicamente materia orgánica que puede ser utilizada como fuente de energía. La pregunta nos dice entonces, la economía de desarrollo sostenible es necesaria en un país como Colombia porque A. Las materias primas colombianas son de la mejor calidad. B. En Colombia ya no quedan recursos naturales aprovechables. C. Sus recursos naturales no son renovables a corto plazo. D. Los gobiernos liberales siempre buscan el bienestar social. Según la descripción que se hace entonces en el texto de lo que es el desarrollo sostenible, podemos afirmar que la economía de desarrollo sostenible en Colombia es necesaria porque sus recursos naturales no son renovables a corto plazo, que es la opción C. Si se explota entonces, por ejemplo, el petróleo que queda de manera muy rápida, se va a acabar este recurso, además de los problemas de otros problemas ambientales que puede traer esta explotación, sobre todo cuando se hace en territorios como páramos, que son muy importantes para otro tipo de recursos como el agua, en este caso particular. Entonces, la economía de desarrollo sostenible, como esta apunta a que se puedan seguir utilizando los recursos, explotando pues las materias primas de manera gradual en el tiempo, es necesaria en Colombia porque los recursos que se explotan en su gran mayoría no son renovables a corto o incluso a largo plazo. ¿Por qué podemos descartar las otras opciones? La A nos dice que, que las materias primas colombianas son de la mejor calidad. Esto en algunos casos puede considerarse como cierto, pero hay algo que también debemos tener en cuenta, que es las preguntas. Digamos que entre las opciones de respuesta vamos a poder encontrar algunas opciones que puedan ser ciertas, pero que no son lo que nos están preguntando en ese caso en particular. Nos están preguntando por desarrollo sostenible y la opción que nos habla básicamente de lo que es el desarrollo sostenible es la opción C. Espero que estas preguntas les sean de utilidad, que les hayan gustado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.